Hermanos y amigos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Nuevamente, qué gusto, qué bendición poder saludarles en esta ocasión. Agradecemos, como siempre, que nos envíen sus saludos, que nos envíen sus comentarios. Gracias por compartir la lectura con sus contactos. Y también, siempre lo reiteramos, muchas gracias por sus oraciones. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 10 del libro de Isaías y daremos lectura del versículo 20 hasta el versículo número 34. Así que yo le invito para que lea con nosotros y si tiene su Biblia, vaya a la cita de Isaías 10 del versículo 20 al versículo 34. Y si no tiene su Biblia a la mano, le pido que ponga mucha atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice así: Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: Pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria. Con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Vino hasta Had, pasó hasta Migrón, en Migmas contará su ejército. Pasaron el vado, se alojaron en Geba, Ramá tembló, Gaba de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anatot. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Amén. Hasta aquí terminan estos versículos, hermanos y amigos. Hagamos unas breves consideraciones. Bien, notamos que ahora nos apartamos del juicio. E Isaías ahora va a enfocar nuestra vista en los fieles, el remanente, en los sobrevivientes que confían en el Señor y no en su propio poder o en sus alianzas con fuerzas extranjeras. Recordemos que el rey Acaz había escogido deliberadamente hacer un trato con el rey de Asiria para protegerse de Peca y de Resín. Isaías estuvo ante el rey al extremo del acueducto en el camino de la heredad del lavador. Allí el profeta invitó a Acaz a que confiara en el Señor y comprobara sus promesas. Pero como recordamos, el rey no lo hizo. En lugar de eso, puso su confianza en Asiria. Pero la alianza resultó ser más un problema que una ayuda. La decisión del rey fue el principio del tiempo de juicio.
Pese a lo difícil que pudiera ser esos días, Dios ofreció maravillosas palabras de consuelo. Un remanente iba a sobrevivir y así él iba a cumplir la promesa que se le dio, según Isaías, lo sabemos también, que dijo: un remanente regresará. Después de los juicios sobre Israel, Jerusalén y Asiria, un resto iba a regresar. En los capítulos siguientes vamos a ver, hermanos, cómo se va a desarrollar otra parte del juicio. Babilonia llevará a Judá al cautiverio. Unos pocos regresarán y Dios los usará para cumplir su promesa del Mesías. Así que Isaías aquí está dando también, además del juicio, además de la sentencia que se había decretado, una esperanza. El Santo de Israel no los va a abandonar por completo, ni se va a olvidar de las promesas que Él ha hecho. Porque recordemos que cuando Dios ofrece algo, Él lo cumple. De manera que la esperanza para el pueblo fiel de Dios está que, a pesar de sus rebeliones, a pesar de su impiedad, las promesas divinas se iban a realizar. Y así sucedió, queridos hermanos y amigos, con el nacimiento de nuestro Salvador. Así que el Señor les vuelve a decir: pueblo mío. Esto habla que a pesar de todo no los había abandonado. Les dice: pueblo mío. Sabemos, hermanos, que Dios es fuego consumidor, pero ahora Él cálidamente, amorosamente les dice: no teman. Hermanos y amigos, cuando Dios dice no teman, es porque el Señor, Él promete estar con nosotros. Cuando el pueblo de Dios confía en Él, no tiene nada que temer, aunque la tierra se sacuda y las montañas caigan al mar. Dios dice: no temas. Así que debemos tomar esas palabras también para nosotros. Por último, vemos que Isaías está dando y está anunciando que el ejército asirio marchaba sobre Jerusalén. Cada uno de los sitios que se mencionan en estos versículos, esas ciudades que hemos mencionado en esta lectura, nos hablan de estas ciudades que están alrededor. Y notamos en esto que aún el Señor tiene estos territorios determinados. Totalmente todo está en las manos del Señor. Pero notamos también, y según lo que hemos leído, que cuando Asiria invadió a Judá durante el reinado de Ezequías, Sanherib envió un mensajero desde Laquis. Las fuerzas asirias estaban aproximadamente a 60 kilómetros de distancia al suroeste de Jerusalén. Todo esto, como hemos leído y como sabemos, el Señor libró a Jerusalén aniquilando a 185,000 soldados de Sanherib. Pero Isaías vio esa liberación como un símbolo de la salvación final del pueblo de Dios. Vemos finalmente que les está animando a cobrar ánimo. No temáis. El Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, está llamando a su pueblo: pongan su mirada en mí, confíen y encuentren consuelo en mí, pongan su confianza en mi poder, porque el Señor tiene poder para defenderlos y para librarlos. Finalmente, así sucedió, porque Dios lo que promete, hermanos y amigos, lo cumple. Claro, así también cumple sus juicios, como hemos visto a lo largo de este capítulo y también de los capítulos que vamos a considerar más adelante. También Dios anunció sus juicios, y cuando Dios anuncia sus juicios, también los cumple. Pero siempre la misericordia de Dios se hacen presentes con aquellos que son fieles, y Él les promete que no los dejará, que no los va a abandonar, porque aunque sean pocos, pero si son fieles, el Señor siempre acudirá a librarlos, y los librará para preservarlos según sus propósitos. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por esta palabra y la recibimos con gozo en nuestro corazón? Gracias, Señor, por tu palabra.
la recibimos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos para que podamos poner nuestra confianza en ti solamente. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana con el favor de Dios para iniciar el capítulo 11. Por lo pronto, que la paz de Dios sea con usted.